Bienvenidos a Diario Historia y hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra 28 de julio de 1914, 11 de noviembre de 1918. Fue un conflicto global entre dos coaliciones, los aliados o Entente y las potencias centrales. La lucha tuvo lugar principalmente en Europa y Oriente Medio, así como en partes de África y la región Asia-Pacífico. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortales de la historia, resultando en un estimado de 9 millones de muertos militares y 23 millones de heridos, además de hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Los eventos de 1914-1918 eran generalmente conocidos como la Gran Guerra, o simplemente la Guerra Mundial. También se la describía como la guerra para acabar con todas las guerras debido a su percepción de escala sin precedentes, devastación y pérdida de vidas, la disolución de los imperios ruso, alemán, austrohúngaro y otomano, redibujó las fronteras nacionales y resultó en la creación de nuevos estados independientes. La fuerza económica e industrial alemana continuó expandiéndose rápidamente después de 1871. El almirante Alfred von Tirpitz buscó usar este crecimiento para construir una armada imperial alemana que pudiera competir con la Marina Real británica, con el apoyo de Guillermo II. Bismarck pensaba que los británicos no interferirían en Europa, mientras su supremacía marítima permaneciera segura. Su destitución en 1890 llevó a un cambio de política y comenzó una carrera armamentista naval anglo-alemana. La crisis bosnia de 1908-1909 comenzó cuando Austria anexó el antiguo territorio otomano de Bosnia y Herzegovina. Las tensiones aumentaron después de la guerra ítalo-turca de 1911-1902, que demostró la debilidad otomana y llevó a la formación de la Liga Balcánica. La Liga rápidamente invadió la mayor parte del territorio otomano en los Balcanes. Durante la Primera Guerra Balcánica de 1912-1913, las grandes potencias buscaron reafirmar el control mediante el Tratado de Londres de 1903, que hizo que las autoridades austrohúngaras alentaran disturbios subsiguientes contra los serbios en Sarajevo. El asesinato inició la crisis de julio, un mes de maniobras diplomáticas entre Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Francia y Gran Bretaña, creyendo que la inteligencia serbia ayudó a organizar el asesinato de Francisco Fernando. Los funcionarios austriacos vieron la guerra como la mejor manera de lograr esto. El plan Schlieffen de Alemania preveía usar el 80% del ejército para derrotar a Francia y luego cambiar a Rusia. El 31 de julio, Gran Bretaña envió notas a Alemania y Francia pidiéndoles que respetaran la neutralidad belga. El 2 de agosto, Alemania ocupó Luxemburgo e intercambió disparos con unidades francesas. El 3 de agosto, declararon la guerra a Francia y exigieron el paso libre por Bélgica. El 4 de agosto, los alemanes invadieron, y Alberto I de Bélgica pidió asistencia bajo el Tratado de Londres. El Plan 17 alemán estaba diseñado para rodear París y atrapar al ejército francés contra la frontera suiza. El creador del plan, Alfred von Schlieffen, estimó que esto tomaría 6 semanas, después de lo cual el ejército alemán se trasladaría al este y derrotaría a los rusos. El avance inicial alemán en el oeste fue muy exitoso, sin embargo. Los problemas de comunicación y decisiones cuestionables de mando le costaron a Alemania la oportunidad de un resultado decisivo. Japón declaró la guerra a Alemania antes de apoderarse de territorios en el Pacífico. Algunos de los primeros enfrentamientos de la guerra involucraron a fuerzas coloniales británicas, francesas y alemanas en África. En 1914, el ejército indio británico era más grande que el propio ejército británico. Se estima que 13 millones de soldados y trabajadores indios sirvieron en Europa, África y Oriente Medio. Después de la primera batalla del Marne en septiembre de 1914, las fuerzas aliadas y alemanas intentaron sin éxito. Las fuerzas opuestas se enfrentaron a lo largo de una línea ininterrumpida de posiciones atrincheradas desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, flanquearse mutuamente a finales de 1914.
Ambos bandos intentaron romper el estancamiento usando avances científicos y tecnológicos. La batalla de Jutlandia en mayo-junio de 1916 fue el único enfrentamiento a gran escala de acorazados durante la guerra y uno de los más grandes de la historia. Las enfermedades que surgieron en las trincheras fueron un asesino importante en ambos bandos. Los submarinos alemanes intentaron cortar las líneas de suministro entre América del Norte y Gran Bretaña. La naturaleza de la guerra submarina significaba que los ataques a menudo ocurrían sin previo aviso, dando a las tripulaciones de los barcos mercantes pocas esperanzas de supervivencia. Bulgaria declaró la guerra a Serbia el 14 de octubre de 1915. Serbia fue conquistada en poco más de un mes, ya que las potencias centrales, ahora incluidas Bulgaria, enviaron un total de 600 tropas del ejército serbio. Luchando en dos frentes y enfrentando una derrota segura, se retiró al norte de Albania. Los soldados serbios sobrevivientes fueron evacuados a Grecia. Enver Pasha, comandante supremo de las Fuerzas Armadas otomanas, soñaba con reconquistar Asia Central y áreas que habían sido previamente perdidas ante Rusia. Lanzó una ofensiva contra los rusos en el Cáucaso en diciembre de 1914 con 100 tropas, insistiendo en un ataque frontal contra las posiciones rusas en las montañas en invierno. Perdió el 86% de su fuerza en la batalla de Sarikamish. El general Yudenich, comandante ruso de 1915 a 1916, expulsó a los turcos en 1902. Roma acordó en secreto con Francia permanecer neutral si esta última era atacada por Alemania, anulando efectivamente su papel en la Triple Alianza. Esto surgió de los diseños nacionalistas sobre el territorio austrohúngaro en Trentino, el litoral austríaco, Rijeka y Dalmacia para asegurar la neutralidad italiana. Las potencias centrales les ofrecieron Túnez, mientras que, a cambio de entrada inmediata en la guerra, los aliados acordaron sus demandas por territorio austriaco y soberanía sobre el Dodecanés. Los planes rusos al comienzo de la guerra eran avanzar simultáneamente la Galicia austriaca y Prusia Oriental tan pronto como fuera posible, aunque su ataque en Galicia fue en gran parte exitoso. La velocidad de movilización significó que lo hicieron sin gran parte de su equipo pesado y funciones de apoyo. Estas debilidades contribuyeron a las derrotas rusas en Tannenberg y los Lagos Masurianos en agosto y septiembre de 1914. Para la primavera de 1915 también se habían retirado de Galicia y en mayo de 1915 Gorlice. Rumania se rindió a las potencias centrales el 6 de diciembre de 1916. Una ofensiva combinada germano-búlgara-turca capturó Dobruja y Giurgio. Rumania reingresó a la guerra el 10 de noviembre de 1918 del lado de los aliados. El Tratado de Bucarest fue formalmente anulado por el armisticio del 11 de noviembre de 1918. La Revolución Rusa de noviembre de 1917 forzó a Nicolás a abdicar y estableció el gobierno provisional ruso, que confirmó la disposición de Rusia para continuar la guerra. El Soviet de Petrogrado se negó a disolverse, creando centros de poder competidores y causando confusión y caos, con soldados en el frente cada vez más desmoralizados. Vladimir Lenin fue trasladado desde Suiza a Rusia el 16 de abril de 1917. En diciembre de 1916, Robert Nivelle reemplazó a Pétain como comandante de los ejércitos franceses en el frente occidental. En marzo y abril de 1917, las fuerzas alemanas y otomanas detuvieron el avance de la fuerza expedicionaria egipcia. En diciembre de 1917, las potencias centrales firmaron un armisticio con Rusia, liberando un gran número de tropas alemanas para usarlas en el oeste. Alemania lanzó la Operación Georgette contra los puertos del Canal Inglés del Norte. La ofensiva inicial fue un éxito. Sin embargo, después de intensos combates, la ofensiva se detuvo. Al carecer de tanques o artillería motorizada, los alemanes no pudieron consolidar sus ganancias para septiembre. Los aliados habían avanzado hasta la línea Hindenburg en el norte y centro el 24 de octubre.
Los italianos comenzaron una ofensiva que recuperó rápidamente el territorio perdido después de la batalla de Caporetto. La ofensiva también desencadenó la desintegración del Imperio Austrohúngaro durante la última semana de octubre. Se proclamaron declaraciones de independencia en Budapest, Praga y Zagreb el 3 de noviembre. Austria-Hungría envió una bandera de tregua y aceptó el armisticio de Villa Giusti, acordado con las autoridades aliadas en París. La mayoría de las conmemoraciones del fin de la guerra se concentran en el armisticio del 11 de noviembre de 1918. La Conferencia de Paz de París impuso una serie de tratados de paz a las potencias centrales. Poniendo oficialmente fin a la guerra, el Tratado de Versalles de 1919 trató con Alemania y, basándose en el 14, P. de Wilson estableció la Liga de las Naciones. La batalla de Gallipoli se conoció como el bautismo de fuego de esas naciones el día de Anzac, que conmemora el cuerpo de ejército australiano y neozelandés Anzac, celebra este momento decisivo. De los 60 millones de personal militar europeo que fueron movilizados de 1914 a 1918, se estima que 8 millones murieron. La limpieza étnica de la población armenia del Imperio Otomano, incluidas las deportaciones masivas y ejecuciones, se considera genocidio. Los otomanos llevaron a cabo masacres organizadas y sistemáticas de la población armenia al comienzo de la guerra. El gobierno de Turquía continúa negando el genocidio hasta el día de hoy, argumentando que aquellos que murieron fueron víctimas de conflictos interétnicos, hambruna o enfermedades. Durante la Primera Guerra Mundial, el personal aliado era alrededor de 42.9280, mientras que el personal de las potencias centrales estaba cerca de 25.2480. Los prisioneros de los ejércitos aliados sumaron aproximadamente 14 millones, sin incluir a Rusia, que perdió de 25 a 3, 5 millones de soldados como prisioneros de las potencias centrales, alrededor de 3. El artículo 231 del Tratado de Versalles declaraba que Alemania aceptaba la responsabilidad de todas las pérdidas y daños a los que los gobiernos, aliados y asociados y sus nacionales han sido sometidos. 3 millones de soldados se convirtieron en prisioneros. La mayoría de ellos se rindieron a los rusos. Se redactó así para sentar una base legal para las reparaciones, y una cláusula similar se insertó en los tratados con Austria y Hungría en 1921. La suma total de reparaciones se fijó en 132.000 millones de marcos de oro en 1932. El pago de reparaciones fue suspendido por la comunidad internacional en Oriente Medio. El nacionalismo árabe se disparó en los territorios otomanos en respuesta al surgimiento del nacionalismo turco durante la guerra. En África Oriental, Iyasu V de Etiopía apoyaba al estado derviche que estaba en guerra con los británicos en la campaña de Somalilandia. El imperio etíope estaba a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de las potencias centrales. Muchos países encarcelaron a quienes se pronunciaron en contra del conflicto. Eugene Debs en los ACIIEA y Bertrand Russell en Gran Bretaña en los EEU. La ley de espionaje de 1917 y la ley de sedición de 1918 convirtieron en un crimen federal oponerse al reclutamiento militar. A finales de 1917, los principales ejércitos se habían modernizado y estaban haciendo uso de teléfonos, comunicaciones inalámbricas, autos blindados, tanques y aviones en 1914. Los cañones se posicionaban en la línea del frente y disparaban directamente a sus objetivos para 1917. El fuego indirecto con cañones así como con morteros e incluso ametralladoras era común. Los aviones de ala fija se utilizaron inicialmente para reconocimiento y ataque terrestre. Los primeros esfuerzos para comprender el significado y las consecuencias de la guerra moderna comenzaron durante las fases iniciales de la guerra. Continúan más de un siglo después. Para derribar aviones enemigos se desarrollaron cañones antiaéreos y aviones de combate. Enseñar sobre la Primera Guerra Mundial ha presentado desafíos especiales. Carece de la metanarrativa de bien contra mal que caracteriza las narraciones de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el vídeo, nos vemos la próxima vez.